Seguimos nuestro estudio de la historia de la doctrina de la salvación, que incluye la doctrina del pecado y la doctrina de la gracia. Son doctrinas relacionadas. Y ahora entramos a la controversia pelagiana, Agustín Pelagio. Se podría decir que esta es la controversia más importante de esta doctrina. Es la más importante, obviamente, en los primeros siglos. Esta se dio en el siglo V. Pero es importante para el resto del desarrollo de la doctrina en realidad, porque a partir de ahí se puede decir que las posturas se van estableciendo y van por uno o por otro lado y marcó el desarrollo de la doctrina, la verdad. Aquí hay también en juego el tema bueno, ¿qué va primero y qué va después? Hemos dicho que por lo regular la teología cristiana elaborada es una reacción a las herejías que se presentan. En este caso no fue así. Agustín presentó primero sus ideas y luego Pelagio reacciona a esa. Es como el proceso va al revés, aunque después va en ida y vuelta. También hay un asunto importante aquí que tiene que ver con la vida, el trasfondo biográfico de cada uno de los personajes. Pelagio, por un lado, es un monje que se porta bien, un monje que cumple, un monje que hace el esfuerzo para ser santo. Es un santo, digamos, en el sentido de la época, de aquella época. Él entiende que puede hacer las cosas y que puede desarrollarse y puede buscar el bien y conseguir el bien y digamos que ganarse la salvación. Agustín, por el contrario, es una vida azarosa, una vida llena de conflicto, una vida llena de pecado, un desastre. Y él viene ya adulto al conocimiento del Señor y entonces radicalmente él habla de que solo la gracia de Dios, que el hombre no puede, el hombre es incapaz, el hombre está echado a perder. Y ahí ya está un poco la diferencia. Y por supuesto ambos se apoyan en las escrituras. ¿Qué son los temas que se desarrollan, que están aquí? El pecado original. ¿Qué decía Pelagio sobre el pecado original? Él negaba el pecado original. Él decía que el ser humano nace como nació Adán, es decir, neutro, sin pecado, con la capacidad de elegir. Pero el pecado de Adán se le atribuía a él nada más, no a toda la raza humana. Entonces niega el pecado original. Entonces el libre albedrío, la libertad del ser humano. El ser humano tiene plena libertad para escoger el bien o el mal, como Adán, porque como nació como Adán, está neutro y puede escoger una cosa o la otra. Eso abre la puerta para escoger el bien y entonces ya la hizo, pues ya tiene la salvación ganada porque él decide escoger, tiene una habilidad natural para escoger el bien, así como Adán, solo que Adán no escogió el bien en ese momento. Sobre la gracia, bueno, el libre albedrío es un regalo que Dios dio por gracia, así que la gracia ya está ahí, en el libre albedrío. Además, Dios dio la ley. Entonces, el libre albedrío y la ley son obra de la gracia de Dios, lo cual es verdad, pues. Pero lo que Pelagio está diciendo es que el hombre no necesita nada extra, ninguna dosis adicional de gracia de Dios, digamos, para hacer el bien. Tiene la habilidad natural de escoger el bien y tiene la ley para orientarse, entonces ya está. Escoge hacer el bien y escoge cumplir la ley, entonces ya está encaminado hacia la salvación. En otras palabras, Pelagio niega la gracia inmerecida de Dios. Es como una gracia merecida realmente. El tema de la predestinación. Pelagio decía, es de los primeros que dicen eso y luego más tarde otros más lo van a decir, que Dios elige con base en la presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios. Dios sabía de antemano
quienes iban a obedecer, quienes iban a hacer el bien, y entonces los predestinó para la salvación. Bueno, pasemos a Agustín ahora, pensamiento de Agustín. ¿Qué decía Agustín sobre el pecado original? Bueno, claro, Agustín decía que el hombre heredó la culpa en Adán, ¿verdad? Por causa de Adán, y por el primer pecado de Adán, en quien todos los hombres están representados. Eso es algo que ya habían dicho otros teólogos antes. El pecado y sus consecuencias vinieron al mundo. ¿Y cuáles eran esas consecuencias? Pues la culpa, el castigo y la muerte. Por el pecado la naturaleza se ha corrompido, física y moralmente. Cada ser humano trae a este mundo consigo una naturaleza ya corrupta. Él le llama masa corrupta. Más adelante en el calvinismo se le llama depravación total, uno de los puntos del calvinismo. No puede hacer nada excepto pecar. Entonces ahí viene el tema del libre albedrío. ¿Qué decía Agustín sobre el libre albedrío? Decía que sí, el hombre es libre, todavía es libre, aún después de la caída, pero perdió el don de la gracia que lo capacitaba para no pecar, y resultó libre solamente para pecar. En otras palabras, lo que Adán y toda la raza humana perdieron fue la libertad de escoger el bien, no la libertad en sí mismo, porque tenía la libertad, pero la libertad ahora solo sirve para escoger el mal. Esto se compone, se arregla cuando la persona se convierte por gracia de Dios y viene la regeneración del espíritu y hay un cambio. Entonces, ahí es que ya el hombre es habilitado de nuevo para escoger, seguir al Señor, seguir su voluntad. La gracia, que decía Agustín sobre la gracia. La gracia es inmerecida e irresistible. Y este tema va a ser de controversia posteriormente. Dios, a través de su gracia, exalta, fortalece y estimula la voluntad humana para que ella misma, sin coerción, desee el bien. El hombre no se salva a sí mismo, ni es salvado en contra de su voluntad. Es la gracia de Dios actuando en el hombre. La predestinación. Aquí está una de las enseñanzas más controversiales. Agustín enseñaba pues realmente lo que después se conoció como doble predestinación. Enseñaba que Dios predeterminó a unos para salvación y a otros para perdición. Aquí se abre la puerta para esa doctrina que va a ser enseñada más adelante por el calvinismo, los seguidores de Calvino en el siglo XVII. A manera de conclusión de la controversia, voy a leer una cita de un autor porque resume muy bien esto. El alma del sistema pelagiano es la libertad humana. El alma del agustiniano es la gracia divina. Pelagio empieza con el hombre natural y trabaja hacia arriba por sus propios esfuerzos hacia la rectitud y la santidad. Agustín, por su lado, parte de la insuficiencia moral del hombre y deriva la nueva vida y todo el poder para el bien de la gracia creativa de Dios. El sistema pelagiano procede de la libertad de elegir hacia una piedad legalista. El agustiniano parte de una esclavitud del pecado a una libertad evangélica de los hijos de Dios. Para el primero, Cristo es simplemente un maestro, un ejemplo, y la gracia un auxiliar externo para el desarrollo de los poderes naturales del hombre. Para el segundo, Cristo es también sacerdote y rey, y la gracia un principio creativo que engendra, nutre y consume una nueva vida.
El primero hace de la regeneración un proceso gradual de fortalecimiento y perfeccionamiento de la virtud humana. El segundo hace de la regeneración una transformación completa en la cual desaparece lo viejo y todo viene a ser nuevo. Uno ama admirar la dignidad y fortaleza del hombre. El otro se pierde en sí mismo en la adoración de la gloria y omnipotencia de Dios. El sistema pelagiano es claro, razonable, inteligible, pero superficial. El agustiniano sondea las profundidades del conocimiento y experiencia y rinde homenaje reverencial al misterio de la salvación. Pelagio y el pelagianismo fueron condenados en el concilio de Éfeso ya en 431, pero eso no significa que la doctrina de Agustín fuera aceptada completamente. En ese concilio el asunto más importante era el nestorianismo, la herejía cristológica, y el pelagianismo era una cosa secundaria, que no tenía mayor importancia en aquel tiempo. La doctrina agustiniana de la predestinación fue una especie de obstáculo que no permitía que fuera aceptada del todo lo que Agustín enseñaba. Poco a poco el semipelagianismo, una mezcla, una combinación más pelagiano que agustiniano, se fue apoderando de la Iglesia a tal grado que llegó a ser la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana a partir de la Edad Media. Habrá que esperar hasta tiempos de la Reforma Protestante en el siglo XVI para regresar a las ideas agustinianas sobre el pecado y la gracia. Y bueno, dejamos ahí esta controversia tan importante.